Muy buenas tardes a todos los estimados televidentes de los martes de Salud del Poder de la Tarde. En esta ocasión, como lo dijimos en el bloque anterior, nos encontramos con el doctor Joaquín Pérez Osorio, quien es radiólogo, intervencionista y vascular. Tiene muchos años trabajando en CEDIMAT, también a nivel independiente y en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara. En ese sentido, vamos a conversar sobre las novedades en tratamientos mínimamente invasivos que van desde tratamientos cardiovasculares, tratamientos también para patologías vinculadas a nivel de las carótidas, entre otras. Pero antes de comenzar a hablar sobre todos estos interesantes temas, yo quiero primero comenzar preguntándole al doctor en qué consiste la subespecialidad de radiología intervencionista y vascular, porque en primer lugar la población tiene que saber de que se requiere la formación de ser un médico general, luego un radiólogo y después esta subespecialidad. Entonces cuéntanos en qué consiste, cuántos años de formación, háblanos un poquito de esto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, como bien dices, la radiología tiene como base el revelado de imágenes, la exposición de imágenes, que nace con los rayos X. Los rayos X son nuestra guía, son nuestro soporte desde el punto de vista tecnológico, y a partir de ahí entonces vienen las demás vertientes. Radiología intervencionista entonces es la parte terapéutica de la imagen diagnóstica. Entonces, ¿en qué consistiría esto? Bueno, en que yo hago una imagen y que a través de esa imagen yo me puedo guiar en el cuerpo humano, ¿sí? Y tratar diferentes entidades, diferentes patologías, diferentes enfermedades que le acontezcan a un paciente. Como bien dices, la parte vascular en la radiología general abarca todo vaso sanguíneo fuera del cerebro y fuera del corazón. Pero es cardiovascular y no tiene que ver necesariamente. Es cardiovascular, pero no es vascular cardíaco específicamente. O sea, vascular. No tenemos que ver con las partes coronarias, pero sí, por ejemplo, con las arterias pulmonar, cuando hay un tromboembolismo pulmonar y hay datos de hipertensión, o sea, que sube la presión dentro del corazón porque hay un tapón de coágulo dentro de la arteria pulmonar, nosotros vamos al corazón y tratamos el corazón en ese sentido. O sea, no es específicamente las arterias coronarias, pero es una parte de la circulación vascular del corazón. Bueno, ahora con el COVID-19 pudimos observar que múltiples pacientes desarrollaron trastornos de la coagulación y por ende trombos, lo que tradicionalmente veíamos más sobre todo en pacientes sedentarios, obesos o inclusive, bueno, posterior a procedimientos quirúrgicos o pacientes con insuficiencia venosa, etcétera. Y te quiero preguntar si ha habido algún advenimiento o algunos avances en técnicas para extraer este tipo de trombos que se estén utilizando y que presenten algunas ventajas competitivas por ser precisamente técnicas innovadoras y técnicas vinculadas a los procedimientos mínimamente invasivos. En ese mismo sentido, qué bueno que oportuna tu pregunta, estamos tratando de introducir en el país un sistema que nos ayuda a la extracción de coágulos sin la necesidad de exponer al paciente a un mayor riesgo. Me refiero específicamente al sistema Aurion. Es un sistema que vaporiza y que extrae al mismo tiempo esos coágulos que taponan las arterias específicamente por debajo y por encima de la rodilla, y con esto logramos volverle a dar circulación a una pierna obstruida. Eso tú dirás, bueno, ¿es invalida la medicación, el anticoagulante? El anticoagulante tiene efecto propio, un efecto positivo propio, pero también tiene efectos colaterales. Y cuando tú tienes un paciente añoso que le da COVID, que tiene trombos, tú te la piensas mucho antes de instaurarle una anticoagulación fuerte a ese paciente, pero tal vez al no hacer una anticoagulación efectiva no vas a lograr el objetivo. Aurion vendría en ese tenor a ayudarte a que con una poca cantidad de anticoagulación tú logres el retorno de la circulación en ese paciente. Bueno, doctor Pérez Osorio, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos para esta nueva tecnología y cuáles son sus ventajas con respecto a las tecnologías que utilizábamos antes? Por ejemplo, anteriormente solo hacíamos con estos pacientes una modificación del área estenótica. ¿Qué quiere decir eso?
que la reducción del vaso sanguíneo en su interior, producto de placas, de coágulos, de fibrina, de ateromas, de placas calcificadas, solo la echábamos hacia los lados y no la retirábamos del interior del vaso sanguíneo, lo que a posterior iba a volver ese caudal de material que había movilizado a caer nueva vez a la luz vascular. Y entonces nos daba el traste con la sobrevida de esa pierna. ¿Qué hacemos ahora? Que la retiramos, tanto la vaporizamos, la removemos como la aspiramos. O sea que hacemos doble extracción de este material que nos está bloqueando la circulación en las piernas. Bueno, para que los televidentes entiendan con mayor precisión de lo que estamos hablando, vamos a poner unas imágenes y unos videos. En el momento que lo estén viendo en pantalla, el doctor le va a explicar en qué consiste este procedimiento y va a aclarar también posteriormente con las llamadas cualquier duda que surja en este sentido. Por favor, señor director, las imágenes y los videos. Otra pregunta, antes de que ya pasemos a las imágenes y los videos. Pero en el país, ¿dónde se pueden hacer estos procedimientos? ¿En qué lugares? Mira qué coincidencia. Nosotros estamos ahora mismo trayéndolo al país porque somos los únicos a los que nos han otorgado la licencia a nivel mundial fuera de Estados Unidos. Puesto que han visto el desenvolvimiento, la infraestructura y las capacidades instaladas que tenemos en Sedimat. Entonces, en ese sentido, ellos dicen, bueno, ustedes dan un tratamiento integral. No solo se enfocan en la parte del vaso sanguíneo obstruido, sino que si ese paciente tiene enfermedades o comorbilidades añadidas, tú le puedes dar a ese paciente el soporte que requiera. Entonces, por ello, los representantes a nivel mundial o específicamente de Estados Unidos, nos dieron ese pie de amigo, nos dieron ese apoyo, nos dieron esa ventaja de poder representarlos a nivel nacional y mundial. Estamos ahora mismo invitados en el Congreso Mundial de esa casa, ese distribuidor, para presentar nuestras experiencias. Pero en ese sentido, es un tratamiento que está avalado por la FDA, está avalado por la Sociedad Norteamericana de Cirugía Vascular o de Radiología Intervencionista. ¿Cuáles son los avales o certificaciones que tiene esto? Nosotros en Sedimat no utilizamos ningún dispositivo que no tenga una autorización de FDA. Por ende, ese dispositivo tiene, aunque es reciente, tiene aproximadamente 2 años de aval por la FDA y se están otorgando nuevos permisos para esto, para fines de aplicación en otras enfermedades vasculares, pero sí tiene aval tanto a nivel de FDA como de los colegios, tanto del corazón, como de trombosis, como de cirugía vascular a nivel de Estados Unidos. No, pues perfecto. Entonces pasamos con las imágenes y con los videos para que el doctor nos haga una breve explicación. Y en esas imágenes se va a ver. Pues, es muy ilustrativo. Como ves, este es un bloqueo a nivel de la vena innominada. Al final, cuando llega a la vena cava superior. Y aquí son ustedes... Nosotros trabajando en la sala. Como ves, eso que se ve ahí es el arco en C o el angiógrafo que está emitiendo un rayo X para nosotros guiarnos a través de él dentro del ser humano. Ok. Perfecto. La próxima imagen, director, por favor. La próxima. Sí. Bueno, ahora van a colocar unos videos. Si el señor director nos ayuda, creo que sería interesante. Sí, ahí están. Entonces, y esto tiene un tiempo específico en que acciona el procedimiento. Es importante siempre que se vaya a hacer un procedimiento que como ves, ahí se ven las obstrucciones de ambas venas de cava superior e innominada. No están llegando a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, y luego del procedimiento en que aspiramos los trombos, removemos los coágulos, todas esas colaterales, siga, por favor. Pasa el siguiente video. El siguiente, de esa misma secuencia. Sí, bueno. Sí, y también creo que va a ser interesante ver, hay un video un poco más prolongado, sí, donde se ve la tecnología, etcétera. Aquí vemos... Ahí vemos la resolución. Mire cómo ya se ve claramente la circulación como llega directamente al corazón. Son vasos que aportan circulación directa al corazón
y son vasos que ya están libres de coágulos y libres para fluir de manera satisfactoria. Pero muy evidente. Eso es un cambio drástico en la vida de un ser humano. Cuando tú tienes todas esas venas que te están llenas de sangre, obstruyéndote y se están dilatadas y están todo ese cuello con esa plétora venosa, tú te sientes asfixiándote. Cuando ya esa sangre circula de manera libre, se siente la libertad en las imágenes. Se siente un antes y un después. Claro, claro, es evidente el cambio. Y esto solo funciona en temas de coágulos sanguíneos, no puede coágulos ser estrechamiento de venas, por ejemplo. Coágulos sanguíneos tienen un espectro amplio, coágulos sanguíneos, placas calcificadas o no calcificadas, estenosis fibroelásticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, pero en el caso de la placa que van obstruyendo, ¿tiene algún, digamos, un estadio en que hay que accionar? Porque cuando la vena se estrecha desde el estadio agudo, que es el inicio, que es el coágulo, hasta la parte final, que es la calcificación, o sea que todo el espectro de posibles entidades que causen la obstrucción lo afecta. No, pues perfecto. Ahora vamos a poner un video con su respectivo audio que va a explicar esta nueva técnica también de una manera muy breve. Por favor, señor director. Perfecto. El sistema Orion es la próxima generación en tecnología de heterectomía periférica. Con 4 tamaños diferentes para elegir, los catéteres Orion han sido diseñados para tratar el espectro completo de las enfermedades arteriales periféricas. Las opciones de catéter brindan la capacidad de tratar tanto arriba como abajo de la rodilla, incluso debajo del tobillo. La tecnología avanzada de los sistemas Orion le brinda la potencia y la precisión para tratar todo tipo de lesiones. El sistema emite un láser con una longitud de onda optimizada, ancho de pulso y amplitud, para brindar una mayor potencia sin sacrificar la seguridad. Ya sea que usted esté tratando una lesión que es trombótica o severamente clasificada, el sistema Orion está clínicamente probado para manejar todo tipo de lesiones e incluso está indicado para tratar la reestenosis instantánea. La necesidad de usar múltiples catéteres durante un solo procedimiento puede eliminarse gracias a la eficiencia del sistema Orion. La capacidad única llamada off-center ofrece una precisión óptima y potencia para la reducción de volumen en menos pasadas. Diseñado pensado en la seguridad de su paciente, el sistema Orion ofrece aspiraciones integradas para eliminar el riesgo de embolización, mientras que las reacciones biológicas específicas se utilizan para reducir el riesgo de perforación en la pared del vaso. Con rendimiento clínicamente comprobado, gran poder de reducción y precisión, la tecnología avanzada del sistema Orion está diseñada para enfrentar los desafíos cada vez mayores de sus necesidades de aterectomía. Orion, esto lo cambia todo. Doctor, una pregunta obligada. ¿Y esto lo cubre las ARS? Eso es lo mejor de todo. El catálogo fue remozado hace unos 9 meses y se fueron incorporados estos procedimientos que se saben que cambian la vida del ser humano. Cuando tú tienes una pierna que es necesariamente amputada, te cambia la sobrevida. La facilidad en la que tú te desenvolvías anteriormente ya no es así y tú dependes de otra persona. Entonces, la tasa de mortalidad en esos pacientes aumenta. ¿Por qué? Porque ya no se valen por sí mismos. Necesitan, lamentablemente, el apoyo de otra persona. Y con eso, las enfermedades van deteriorando aún más ese paciente. Bueno, y también personas también que en edad productiva pudieran continuar también laborando y brindándole sustento a su hogar y también haciendo gastos en medicamentos. Así es. O sea que definitivamente la medicina evoluciona
y tenemos que abrazar estas nuevas innovaciones que vienen siendo procesos menos invasivos y por ende de menos riesgos, no solo de muerte, sino también de infección, de discapacidad, entre otros. Y la medicina evoluciona constantemente, por eso es la importancia de que cuando nos vayamos a ver un médico, cuando nos vayamos a hacer una intervención en un centro, verifiquemos en primer lugar que ese centro esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, que ese médico sea miembro de su colegio médico y de su sociedad especializada y que la técnica quirúrgica que van a utilizar en su caso tenga las aprobaciones locales e internacionales. Siempre tenemos que hacer ese check-up antes de verificar un procedimiento. Doctor, le pedimos al señor director que también ponga en el cintillo con los teléfonos, porque tengo muchas preguntas por aquí por WhatsApp y sé que los televidentes también pueden tener muchas preguntas y quiero que se integren, ¿verdad?, a este conversatorio. Pero me gustaría que nos comentes, en tu experiencia, en República Dominicana, ¿ya se han realizado estos procedimientos? Tenemos una alta tasa de procedimientos de este tipo, porque lo estamos implementando en todo el espectro, tanto enfermedades obstructivas agudas como obstructivas crónicas. Y nuestro país tiene una alta tasa de pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos cursan con una muy grave enfermedad que les obstruye las arterias a nivel debajo de la rodilla y es el tratamiento más difícil que existe, porque los diabéticos tienden a tener vasos muy pequeños, vasos muy calcificados, vasos muy duros, que son de difícil tratamiento. Cuando logramos esto, la remoción de esa obstrucción, le cambiamos la vida al paciente. En el caso de los diabéticos, propiamente. Exacto. Doctor, ¿y por dónde se introduce esta manguerita, para decirlo en español? Seldinger es un radiólogo que es el padre del intervencionismo. Pues él nos enseñó que con una simple agujita podemos llegar a cualquier parte del cuerpo humano. Entonces, con una punción por debajo de 1 milímetro, hacemos un acceso vascular y ese acceso vascular nos permite llegar a cualquier parte del cuerpo humano. ¿Y en qué parte del cuerpo? Porque es que el cuerpo humano, las arterias son como un árbol que tiene ramas y todas las ramas vienen del mismo tronco. El tronco principal de nosotros es la aorta y dependiendo de ella van todas las demás arterias. Entonces, cuando tenemos acceso a esa arteria en específico, la arteria femoral nos da el permiso de accesar a cualquier otro órgano, intestino, hígado, riñones y las piernas. Ahí tenemos una llamada. Adelante con su llamada. Con su pregunta. Adelante con su pregunta. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas tardes. Mi cardiólogo me ha dicho que yo tengo placas en la carótida, que no debo tener el colesterol alto. ¿Esto se trata? Sí, en una primera instancia, cuando esa placa no obstruye más del 50% del vaso, se trata con medicamentos y se trata el metabolismo del paciente y se trata el modo de alimentación del paciente. Si eso llega a ser un poco mayor de eso, entonces ya se tomarían otras medidas para fines de mejorar el flujo arterial a nivel cerebral. Doctor, ¿y esto es ambulatorio? Sí, son procedimientos 100% ambulatorios, salvo que tú tengas otra enfermedad añadida, que llegaste así, pero llegaste con un descontrol del azúcar, que llegaste así, pero llegaste con un descontrol de las palpitaciones cardíacas o del ritmo cardíaco, que llegaste así, pero tienes una enfermedad de los riñones. O sea, eso va a depender de cuántas otras enfermedades están sobreañadidas a la que te está llevando a la sala de intervención. O sea, que el paciente puede ir, si no tiene una comorbilidad, digamos, puede ir y en un tiempo corto sale caminando a su pie y se puede ir a su trabajo. Sin ningún problema. Y la rehabilitación es instantánea, o sea, tú sientes el cambio, la pierna en vez de estar fría ya está caliente, ya tiene mayor sensibilidad, ya no le pesa al paciente, ya no le duele en reposo, o sea, es algo mágico. Bueno, una pregunta, se me hace muy difícil como presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, no preguntarte si también esto se está promocionando, sobre todo a nivel de las islas del Caribe, si estos países tienen acceso a esta tecnología, porque entiendo por ser un procedimiento mínimamente invasivo,
novedoso y que tiene este tipo de ventajas, pudiera ser también parte del arsenal de opciones que se ofertan en SEDIMAT para la comunidad internacional. Yo creo que ahí deberíamos involucrarte. Nosotros tenemos un departamento de medicina turística en SEDIMAT, y creo que forma parte de ese departamento, pero sí, para nosotros sería de gran halago contar con el apoyo de otros países y que nos den sus experiencias. Es importante implementar tecnologías en diferentes etnias, en diferentes modos de vida, en diferentes pacientes que se alimentan de manera diferente, puesto que las respuestas podrían ser no iguales, y eso nos ayudaría al desarrollo de otras técnicas de tratamiento. Bueno, tenemos una llamada en línea. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes, su pregunta, por favor. Bueno, parece que colgaron. Aquí tengo muchas preguntas también en esa dirección. Los seguros también internacionales con cobertura local le dan cobertura, no solamente los planes básicos y premium a nivel local, que era otra de las preguntas que me volvieron a hacer, aunque Pedro Ángel la hizo, pero aquí la repito. Y otra pregunta que te iba a hacer, ¿cuáles son las contraindicaciones de este procedimiento? ¿Qué pacientes no pueden hacérselo? Bueno, pacientes que tengan trastornos de la coagulación, es entre comillas, puesto que si es un trastorno de la coagulación en el que yo puedo corregirlo, en el que yo puedo subsanar momentáneamente ese trastorno de la coagulación, lo puedo llevar a cabo. Pacientes que tengan enfermedades renales. ¿Por qué los pacientes que tienen enfermedades renales no son candidatos? Solo aquellos que tienen una condición en la que no son dialíticos y que tienen una intolerancia muy reducida al uso de medios de contraste, que si utilizamos medios de contraste en ellos, podríamos desencadenar que el paciente termine en diálisis. Entonces, en esos pacientes tenemos otra nueva tecnología, que es el uso de CO2. ¿Cómo así? Sí, CO2. Podemos usar ese gas para pintar las arterias por dentro y no usar medios de contraste. Y eso nos va a ayudar a nosotros ver la arteria, hacer el procedimiento sin la necesidad de exponer al paciente a una enfermedad renal terminal producto del uso de medios de contraste. Entonces, en ese sentido, es otra contraindicación relativa. Entonces, muchas de esas cosas, como te acabo de decir, tienen sus pros, tienen sus contras. Y en medicina hay muchas alternativas con las cuales podemos contar y poder subsanar muchas de esas contraindicaciones. Bueno, tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta. Buenas tardes. Sí, felicidades. Gracias. Sí. Una pregunta, doctor, quiero hacerle. Sí, por favor. Proceda. Una gente operada de varices, ¿qué riesgo puede tener? ¿En qué sentido? ¿Qué riesgo puede tener aplicarse el procedimiento, supongo? Bueno. Usted está preguntando que una persona que se operó de varices, si pudiera ser candidato a este procedimiento, si presenta después de la cirugía un coágulo o algo así. No he presentado eso. Ya usted fue operada, es lo que ella dice, que fue operada de varices y fue tratada. Sí, en ese tenor, las varices son enfermedades de las venas. Y entonces esta enfermedad de las venas es por producto de una dilatación y una incompetencia valvular que te provoca que esa vena se ensanche y se ponga fea, cambie de color y se vea un aspecto verdoso, marmóreo en la piel. Eso que fue tratado no es el caso. O sea, nosotros no tratamos con este tipo de tecnología esas dilataciones varicosas. Todo lo contrario, lo que hacemos es que le quitamos a esas venas que se obstruyen, a esas venas que se tapan por coágulos, los coágulos que están en el interior. No sé si me expliqué. Sí, absolutamente. No es una técnica para tratar las varices, sino una técnica para extraer coágulos que se forman en los miembros inferiores. En definitiva. Bueno, tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Bueno, colgó. Bueno, en este sentido, nos vamos a ir a una pausa y luego regresamos con esta interesante entrevista con el doctor Pérez Osorio, conversándonos sobre una nueva técnica que ha generado mucho interés. Aurion es el nombre. Aurion. Bueno, vamos a la pausa comercial.
Muy buenas tardes. Volvemos con el doctor Pérez Osorio conversando sobre radiología intervencionista y vascular. Doctor, se quedaron muchas preguntas y muchas inquietudes. Y una de ellas me la hace una colega de una de las universidades de más prestigio aquí del país. Y me pregunta si se están realizando formación en República Dominicana con esta nueva tecnología o procesos de investigación y en qué otros países de la región se dispone de esta nueva técnica. Nosotros tenemos la primera y mejor residencia de imágenes médicas en el Caribe. Nosotros recibimos visitantes de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, para venir a formarse en SEDIMAT, haciendo rotaciones, haciendo entrenamiento. Aparte de eso, como somos precursores de muchas de esas tecnologías, la traemos de Europa, la traemos de Estados Unidos, y en Centroamérica y el Caribe, por no disponer de los recursos, se capacitan con nosotros. Ahora mismo estamos recibiendo personas de Panamá, estamos recibiendo personas de Costa Rica que desean ver nuestras experiencias, ver cuáles son los tips de estos dispositivos, cuáles son la maniobrabilidad de los mismos, cuáles son las ventajas y las desventajas. Y en ese tenor hemos estado incursionando en la capacitación tanto nacional como internacional de personal médico en ese sentido. Bueno, yo creo que es una gran noticia para República Dominicana en términos de ser posicionados como un país referente de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimientos, sobre todo en el área médica, que es un área tan sensible y que ha cobrado tanta importancia, vinculada sobre todo también a la pandemia del COVID-19 y siendo una de las secuelas de esta pandemia, en muchas ocasiones los trastornos de la coagulación que pueden degenerar en trombos que pueden ser tratados con esta técnica. También a nivel local, doctor, como sé que elabora en adición a SEDIMAT, dirige el Departamento de Radiología del Hospital Militar Dr. Ramón de Lara, lo que creo que es un gran apalancamiento también para la clase militar dominicana, que pueda tener alianzas estratégicas con instituciones como SEDIMAT para aquellos procedimientos que no se pueden realizar por el alto nivel de complejidad, de que se tenga también un brazo amigo o un apoyo, ya que los distintos seguros le están brindando cobertura, sobre todo el SENASA, a este tipo de procedimientos. Y es tan importante esta transferencia de conocimientos, no solo desde lo local a lo internacional, sino también a instituciones que también se encuentran en procedimientos de crecimiento continuo, pero que a veces no cuentan con los presupuestos y con los recursos para incursionar en este tipo de técnicas. Así es. Gracias a Dios nos da esa ventaja que podemos ser el vehículo de enlace, el vehículo de coordinación de esos servicios y de esas prestaciones a esos pacientes que, como bien dices, por su nivel de complejidad tal vez no tenemos disponible en Ramón de Lara, pero que con esas alianzas que tenemos podemos ofrecérselo a los pacientes y podemos darle el servicio de manera completa y de manera satisfactoria. Una pregunta, ¿cuáles son los procedimientos que se realizan con más frecuencia cuando hablamos de radiología intervencionista y cuando hablamos de radiología también en términos vasculares? Radiología intervencionista inicia con las tomas de biopsias. Como bien sabemos, la última palabra la tiene, luego de hacer una imagen, luego de hacer un estudio, la toma de esa muestra, de ese órgano, y con ello es que podemos dar un diagnóstico final y muchas veces el tratamiento ideal o más específico para ese paciente. Entonces, con esa parte de toma de biopsia, de toma de muestra, es el mayor grueso de pacientes en el que nosotros nos involucramos, tanto de mama, de próstata, de hígado, de riñón, de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero radiología también tiene que ver con enfermedades tan simples como un mioma en el útero. ¿Cómo así? Sí, un mioma en el útero. Nosotros tenemos pacientes que están llenas, están completamente, su útero ha perdido la anatomía normal, producto de un crecimiento anormal, exagerado,
de una parte de las capas que involucran el útero, que es la parte del miometrio, y ese mioma que le dificulta a la paciente tener una vida normal, que siempre tiene un dolor crónico, que no ha podido concebir, que tiene una alta tasa de que puede perder su útero producto de ese crecimiento anómalo. Nosotros podemos tratarlo llevándole a través de esa misma arteria femoral que le hablaba anteriormente, una partícula de plástico que me bloquea el flujo sanguíneo a ese mioma, y ese mioma va a dejar de crecer por inanición, o sea, al no llegarle la sangre, ese mioma se va a reducir su tamaño, se va a calcificar y le puede permitir a esa paciente conservar su útero y hacer una vida normal, sin dolor, sin molestia, sin la sensación de peso. Y realizar la concesión también. Y realizar la concesión, aunque no es el gold estándar del procedimiento, pero es un coadyuvante. Con el simple y llano hecho de que tú tienes la potestad de permanecer con tu útero, hay muchas opciones. Malo es cuando tú no tienes el útero, porque la miomatosis te hace una anemia, te hace un sangrado menstrual que no es posible sustentarlo durante el tiempo, y necesariamente hay que quitarte el útero. Entonces, para evitar que eso acontezca, con la embolización de ese mioma podríamos lograrlo. Una pregunta, si alguien quiere contactarte, y no necesariamente tiene que ser un paciente, puede ser inclusive un médico que quiere interconsultar un caso, ¿cuáles son las vías, cuáles son los teléfonos, cuáles son las localidades? Los teléfonos de redes sociales, los teléfonos de CEDIMAT son el 809-565-9989, y directo con el Departamento de Radiología Intervencionista es el 809-258-8862. De manera directa podemos contestar cualquier necesidad, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en relación a eso. Muchas veces los médicos referidos nos preguntan, ven acá, ¿y tú crees que es posible esta cosa o aquel cosa? ¿No le va mejor con cirugía o le va peor con cirugía? O sea, es importante esa interacción con el referidor, puesto que muchas veces nosotros tenemos una tecnología que tal vez ellos desconocen y que podemos ofrecérsela. Entonces es importante siempre estar disponible y en contacto. Sí, bueno, en otro tipo de procedimientos y en otros países, yo he visto funcionando de una manera muy efectiva lo que son unos pequeños formularios de referimientos o flowcharts que dicen, por ejemplo, los pacientes candidatos para este procedimiento o aquel son esto, esto y esto, la contraindicación son esta y aquella, así es. Y lo podemos referir aquí, allí o allá. Y la verdad que hacen el proceso de referimiento de una forma también más efectiva y más eficiente. Claro. O sea, y sobre todo, pasan los pacientes de una forma organizada. Y sobre todo, hoy día es muy importante el tema de la referencia y el tema de la contrarreferencia. He tenido la experiencia que en algunos casos que he enviado a CEDIMAT para temas de segunda opinión, no solo en términos de patología o en términos de una enfermedad en particular. Oye, en muchas ocasiones llegan pacientes que yo puedo tener la sospecha inicial de que pueda ser un caso quirúrgico y se me devuelve el caso diciéndome, no es un paciente que sea candidato quirúrgico en este momento, es un paciente que le recomendamos un tratamiento conservador, medicamentoso, de esto y tal. Y eso es sumamente importante, que prime la transparencia, porque es lo que da la confianza. Y creo que es una confianza que CEDIMAT se ha ganado a lo largo de los años, y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento de la labor del doctor, tanto Jorge Marte como el doctor Herrera, que son grandes amigos, Milagros Ureña, y todo el equipo de CEDIMAT, quien ya por prácticamente 25 años, ¿verdad?, desde la fundación del patronato, que fue obra inicial de también hay que hacerle su mención al cardenal, que jugó también un rol importante en su momento, pero el gran creador de todo lo que es... Al padre de la neuroradiología intervencionista del mundo, que es un dominicano, el doctor Juan Manuel Taveras. Que mucha gente no lo sabe. No somos los padres de la neuroradiología intervencionista en el mundo. Y eso yo creo que es algo importante de recordarle a todos los dominicanos. Muchas veces somos muy ávidos o propensos de comentar las cosas negativas, pero también tenemos que resaltar el talento local y las cosas en las cuales hemos crecido como país y que son parte de nuestra marca país. En otro orden, porque ya estamos culminando con la entrevista, me gustaría que le puedas hacer unas aproximaciones finales a los pacientes en cuanto a lo que es la radiología intervencionista, en cuanto a este procedimiento, o cualquier mensaje final que ya quieras ir enviando. Quisiera de manera directa enfocarme en la parte de la enfermedad vascular periférica. Si usted tiene una enfermedad
cardíaca subyacente, si usted tiene una enfermedad metabólica como diabetes, dislipidemia, trastornos de metabólico, es importante que se haga una evaluación vascular periférica. Si usted ve que las piernas se están perdiendo los vellitos, que cuando camina se cansa, que la batata le pesa, si cuando hace ejercicios ya no lo puede hacer con la fluidez que lo hacía antes, es importante que evalúe su sistema circulatorio periférico. Aunque usted sea un paciente joven, hemos tenido pacientes jóvenes que no se han dado cuenta y que están con obstrucciones a nivel de las arterias de las piernas, y que lamentablemente cuando nos llegan a nosotros, ya el procedimiento que pudo haber sido mínimamente invasivo ha necesitado otro tipo de tratamiento, tal vez un poquito más invasivo, con mayores tasas de complicaciones, con mayores tasas de sobrevida en el tiempo de ese procedimiento. Entonces es importante que si tenemos esas enfermedades como la diabetes, como enfermedad cardíaca, como trastornos del metabolismo, o somos fumadores, que tomamos en cuenta eso, que las arterias de las extremidades inferiores son importantes y que debemos de preservarlas al mayor costo. Y que una forma fácil también de poderla chequear es realizarse un simple Doppler de miembros inferiores, tanto arterial como venoso, y así podemos observar si presentamos insuficiencia venosa, ya sea arterial o venosa, o si hay presencia de trombos o cualquier otra patología. Y ya con ese diagnóstico vernos con el respectivo cirujano vascular, o en caso de encontrar trombos ya, y ser requeridos extraídos de forma de emergencia, acudir en este tenor y realizarse un procedimiento de manera ideal, mínimamente invasivo, que minimice los riesgos y garantice mejores resultados. Amén. Doctor, muchísimas gracias a ustedes, por su tiempo en El Poder de la Tarde. Ha sido un verdadero placer esta entrevista. Para todos los televidentes que no pudieron ver el programa completo, los vamos a estar subiendo en nuestros canales de YouTube. Vamos a subir un breve fragmento de la entrevista también en Instagram y en las otras redes sociales. Y nos despedimos hasta un próximo Martes de la Salud del Poder de la Tarde.